De regreso a su programa Criterios. Hoy estamos con Orlando Ochoa. Él es doctor en economía en Oxford y profesor universitario y analista. Así es, economista. Economista. Gracias a Orlando por haber aceptado la invitación. Un placer. Bueno, tenemos muchas cosas críticas que hablar aquí en este segmento sobre la economía del país. ¿Cómo ves tú la economía del país? La economía del país, creo que todos lo sabemos, está mal. Tenemos una economía que está cayendo porque por el lado de la oferta, la producción, tiene problemas de insumos importados y de insumos de las empresas nacionales básicas del Estado que tienen problemas para suministrar acero, aluminio, petroquímica. Tenemos una alta inflación, muy alta, información oficial, extraoficial, mediciones privadas, es la inflación más alta del mundo y está en alza porque no se ha estabilizado la economía venezolana. Eso tiene unas devastadoras consecuencias sociales. Tenemos asociados con el problema inflacionario problemas fiscales, un déficit muy grande que se viene financiando vía el Banco Central una parte, vía la ley de endeudamiento otra parte, pero que no contribuye a la estabilidad. De modo que solamente comenzando por ahí y por supuesto los problemas consecuentes, el aparato productivo con problemas, se destruyen empleos, los salarios no logran alcanzar los aumentos de los precios, por lo tanto hay un empobrecimiento. Se trata de una situación realmente crítica. ¿Cómo detener ese panorama? América Latina tiene mucha experiencia en enfrentar estos panoramas en el siglo XX. La pérdida de control de la inflación. Lo que sabemos los economistas y lo que tenemos de experiencia en la región, para no ir muy lejos, necesitamos estabilizar la economía venezolana, estabilizar la tasa de cambio y hacer funcionar el mercado cambiario. Eso implica un ajuste Eso significa un ajuste económico. Necesitamos cerrar la brecha en el sector público, necesitamos divisas para suplir el mercado cambiario, necesitamos que el Banco Central tenga una política monetaria que acompañe esas dos políticas y necesitamos confianza en el sector privado para dedicarse a producir. Para hacer todo eso hace falta también financiamiento externo, porque necesitamos levantar el nivel de divisas, de reservas en el Banco Central para poder hacer operar el mercado cambiario. De manera que se trata de un conjunto de medidas que es lo que hace un programa económico. Y necesitas un plan social para que la gente que está padeciendo pueda ser apoyada y luego continuar apoyándolo en política social más directa, pero que además se generen empleos y que sus salarios vuelvan a recuperar el poder adquisitivo. Entonces se trata realmente de un programa complejo, exigente. Mira, pero esos ajustes económicos no gravitan, no afectan fundamentalmente a los trabajadores, porque eso ocurrió cuando la Cuarta República, ¿no? Con el paquetazo que llamaron de Carlos Andrés Pérez, que hubo una presión contra los sectores populares que generó, bueno, lo que sabemos, ¿no? Sí, ahora fíjate, sí, por supuesto que cuando tú gastas más de lo que tienes, una persona o un gobierno, gastas más de lo que tiene, el banco te dice, no puedes seguir usando la tarjeta de crédito. Y tú dices, bueno, ¿qué hago? Paso a consumir menos. O cambio la actividad económica, nos decidimos a cambiar de línea, vamos a trabajar más, vamos a buscar qué hacer. ¿Quién es el responsable? ¿El que gastó más y gastó los recursos del país y luego no queda opción sino ajustarlo? ¿O el que paga los platos rotos porque el jefe de la casa manejó mal la casa? Entonces, sí, hay una responsabilidad en haber cometido excesos fiscales, monetarios y haber causado la inflación más alta del mundo. Luego ajustarla, ¿cómo suavizamos la carga? ¿Cómo rebalanceamos la carga? Esa es la parte de tu pregunta Exacto. Que me gustaría hacer, porque todo el país lo está pagando y lo está pagando ya. Y si tomamos la medición que observamos en los precios extraoficial, porque no se están publicando, la inflación de enero estaba en 14% al mes y ha llegado a 26% en agosto y está alrededor de 20% al mes. Eso da una inflación proyectada al año de 700%, coincide con la que el Fondo Monetario da. Pero lo más alarmante no es eso, Germán, lo más alarmante es que no es una foto, no es una situación estática. El déficit fiscal se va financiando mal, la falta de divisas hace que la producción caiga, el desempleo aumenta, los precios suben y se retroalimentan. La inflación tiende a pasar de 20 a 30% mensual. Aunque uno dice, bueno, de 20 a 30% mensual es solamente un 50% incremento. Eso puede ser una hiperinflación. A eso iba. La dinámica de 30% mensual significa 2.200 al año.
o sea, de 700 a 2.200, porque la inflación se alimenta mes a mes y se proyecta geométricamente. Llegar a 2.200 sin capacidad para atender la situación de pobreza, de parálisis en la producción por falta de suministros de todo tipo, es, por supuesto, un agravamiento. Entonces deberíamos actuar. Yo soy partidario además de usar un sector clave, el sector petrolero. Venezuela tiene un enorme potencial petrolero que se ha menguado. Cuando un banco le presta a un cliente, le dice, ¿cuál es tu flujo de caja futuro para tú pagarme el crédito? Tú puedes tener dos visiones. Es decir, Venezuela, si no mira el petróleo, se parece a Grecia. Claro. Tiene una actividad y le dice, y te tienes que ir al Fondo Monetario porque no tienes más nada. Debemos endeudarnos entonces. Debemos endeudarnos, pero la pregunta es cómo y con qué soporte. Si nos endeudamos para financiar la recuperación del sector petrolero y el sector petrolero permite generar divisas para hacer parte de estos ajustes, Venezuela puede balancear. Si Venezuela obvia al sector petrolero, lo único que le queda es lo que hace cualquier país que está en una situación extrema o en una situación moderada. Porque, por ejemplo, Ecuador también sufrió un problema ha sufrido problemas por la caída de los ingresos petroleros. Ecuador fue al Fondo Monetario Internacional a pedir un préstamo relacionado con su cuota. Pero aquí hemos estigmatizado también el fondo. Así es. Correa fue. La misión del fondo no fue dura. O sea, evaluó, dijo sí, el desajuste de Ecuador es pequeño, se le puede dar un préstamo. México tiene un préstamo de contingencia por si lo necesita. Imagínate que la contingencia de México es si Trump llega a ganar y las consecuencias. Y México tiene una cobertura de un posible préstamo de emergencia porque eso puede generar un choque en la economía. Un seguro. Un seguro, así es. En el caso venezolano es más crítico porque tenemos una serie de daños, pero también tenemos una ventaja, el sector petrolero. Si el sector petrolero se pudiera levantar, el flujo de divisas petroleras puede generar financiamiento para el sector y podría generar también para el ajuste económico. Entonces eso suaviza. Venezuela no es Grecia. ¿Eso significa que no hay sacrificio? Sí hay sacrificio y tenemos que también buscar cómo estimular para que la economía produzca. Y como tú sabes, ahí es donde entran las barreras políticas y las barreras ideológicas. Y en el siglo XXI, aunque superamos la Guerra Fría, mucho del debate en Venezuela tiene una reminiscencia de la Guerra Fría. Y ahí es donde tendríamos que romper las barreras. Y está el problema, por supuesto, los problemas políticos. Claro. Eso es muy importante y lo vamos a ver en el próximo segmento, pero en este caso tenemos unas preguntas que nos hace la gente desde la calle. Vamos a escucharla y nos las responde después de este corte. ¿Cuál es el valor real de la moneda de mayor denominación en nuestro país en comparación con el dólar? ¿Crees que sea factible la dolarización de la economía venezolana?